¡Esto es un desastre! Dios, ¿por qué estoy aquí? Quiero volver a Moscú. Allí todo es tranquilo, creo, no como en la terminal petrolera, como dicen allá, Mascar. En Crimea ocupada se ha impuesto una prohibición total a la venta de gasolina. Ahora no se puede comprar combustible ni siquiera con vales. La razón es simple, y Ucrania ya lo había advertido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el cruce y los puertos a donde traían esa gasolina desde Rusia. Sobre esto lo declaró oficialmente el llamado jefe de Crimea, designado por los rusos, Sergei Aksionov, y agregó que el cruce de Kerch ya no funciona. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque de ambos lados del puente de Crimea y dieron a entender que hoy solo hicieron un reconocimiento de ese puente. Pero los problemas no son solo con la gasolina. Aksionov también hizo un llamado oficial a los habitantes de Crimea para que no usen aires acondicionados. Esto debido a los cortes de electricidad después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, los rusos que no creyeron las advertencias de Ucrania y aún así llegaron a la Crimea ocupada, ahora no pueden salir de ahí. Hay un colapso en el puente de Crimea y el ferrocarril funciona con interrupciones, esto debido a los cortes de electricidad. Y el cruce de transbordador de Kerch, como ya mencioné, está detenido. Por eso los rusos están desesperados y quieren regresar a casa. Mientras tanto, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Madiar, mostró una nueva selección de ataques a camiones cisterna rusos y también imágenes recientes de ataques a los puentes que conectan Crimea con el sur de Ucrania. Y todo esto indica que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania no son simplemente ataques aislados. Es una estrategia clara y consistente de bloqueo y aislamiento de Crimea. Mientras tanto, la crisis de combustible está afectando absolutamente a toda Rusia. Hoy, por ejemplo, en la región de Tver, a nivel oficial, se introdujeron restricciones para la venta de gasolina. En otras regiones de la Federación Rusa, el precio de la gasolina se fue por las nubes. Pero incluso pagando todo el dinero del mundo no puedes comprar mucha gasolina. Y además de eso, hoy Volodymyr Zelensky también presentó un nuevo dron Firepoint con un alcance de 3.000 kilómetros. Y ayer, 20 de junio, estos drones llegaron hasta Tyumen, en Rusia. Y para que te des una idea, está a 2.000 kilómetros de distancia y eso no es el límite. Ajá. Está fuerte. Gracias. Gracias. Sí, es una cisterna que está ahí en el BTG. Desde el BTG se ve claramente. ¿Cómo está ahora? No. No está... Bueno, no. Bueno, ¿y luego qué? Tranquilo, Nikita, de verdad. Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то или что. Просто всю ночь. Огонь херачит, дымом там сколько. Subtítulos por Dima Torsok. Subtítulos hechos por Dima Torsok. No queremos insinuar nada, pero esta noche vimos el puente de Crimea de cerca y desde diferentes ángulos. Este mensaje apareció esta mañana en la cuenta de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se convirtió en el prólogo de las noticias de las que nos enteramos unos minutos después. Crimea está cada vez más cerca del aislamiento total. En la noche del domingo 21 de junio, en varias zonas de la Crimea temporalmente ocupada, se escuchó una serie de explosiones. Los sonidos de explosiones y el funcionamiento de la defensa antiaérea de los ocupantes rusos se escucharon en varias ciudades grandes y regiones de la península. En particular, los residentes de Kerch, Bakhchisaray, Sebastopol, Simferopol, así como de las regiones de Nizhnegorsky, Krasnogvardeyski y Krasnoperekovsky, informaron sobre la actividad de la defensa antiaérea. Por la mañana, los ocupantes se vieron obligados a cerrar urgentemente el tráfico en el puente de Kerch, lo que provocó una enorme fila en ese lugar. Y, según los propios medios rusos, más de 700 automóviles hicieron fila. Sonidos de explosiones antiaéreas. Como resultado del ataque con drones, se desató un gran incendio en la zona del puerto marítimo de Kerch.
Una terminal de combustible local fue alcanzada. Más tarde, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que en la madrugada del domingo, militares ucranianos atacaron objetivos militares rusos a ambos lados del puente de Crimea, a 300 kilómetros del frente. Se trata de una base petrolera en la ciudad temporalmente ocupada de Kerch, en Crimea, y de la logística marítima para el transporte de petróleo en la región de Krasnodar, en la Federación Rusa. Como resultado, el colaborador ruso en Crimea, Sergei Aksionov, en su mensaje a los habitantes de Crimea, declaró que absolutamente todas las estaciones de servicio en la Crimea anexionada dejarán de vender gasolina por completo a partir del 21 de junio. Sí, Crimea se quedó sin gasolina, aunque Vladimir Putin les decía a los rusos que todo estaba bien, que todo iba según lo planeado. Y los ataques de drones ucranianos a las refinerías de petróleo son como picaduras de mosquito. Según ellos, los rusos se recuperan muy rápido de las consecuencias. Bueno, a continuación citaré a Aksionov. Estimados crimeos, a partir de las 9:00 en las gasolineras de Crimea se suspenderá la venta de combustible tanto en efectivo como con tarjeta y con vales, tanto para personas jurídicas como físicas. El combustible solo se suministrará a los servicios estatales que garantizan el funcionamiento y la seguridad de la República de Crimea. Todas las decisiones tomadas respecto al funcionamiento de las gasolineras serán comunicadas adicionalmente. Les pido a todos que mantengan la calma y se guíen únicamente por fuentes oficiales de información. Y más tarde, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Roberto Brody Madiar, mostró imágenes del ataque a la base petrolera del terminal de carga de petróleo en Kerch. En las imágenes se ve un incendio muy fuerte en el lugar y por lo que parece el daño ahí es bastante serio. Más tarde aparecieron aún más detalles. En la base petrolera del puerto comercial de Kerch, en la calle Tamanskaya, en la Kerch ocupada por Rusia, se desató un incendio. La base petrolera del puerto de Kerch está ubicada a menos de 1 kilómetro del lugar donde el llamado Puente de Crimea se conecta con la línea costera. La instalación se utiliza para almacenar y transferir productos petroleros a través del estrecho de Kerch, en particular combustóleo y diésel. Además, es una terminal de combustible. La terminal abastece de combustible a los barcos y garantiza el funcionamiento del cruce en ferry llamado Crimea-Cáucaso. Pero también en la orilla rusa del estrecho de Kerch se incendió el puerto Cáucaso. Este puerto atiende ferries de automóviles y trenes. Como resultado, todo se detuvo por completo y ahora los rusos se quejan de que no pueden salir de Crimea de ninguna manera. Llevan a la estación de tren. Esto ni siquiera es una estación de tren. No sabemos ni dónde estamos parados. Solo hay piedras por todos lados. Esto es un desastre total. Dios, ¿por qué estoy aquí? Quiero regresar a Moscú. ¿Qué son estas ruinas? Quiero regresar a Moscú. Vamos a dejarlo claro una vez más. Después de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no hay gasolina en Crimea. No hay en absoluto. Ni siquiera con vales, ni con códigos QR, ni con conexiones o influencias. Simplemente no hay gasolina físicamente. Y todo esto porque las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron ese mismo cruce en ferry de Kerch y el puerto, a donde los rusos llevaban la gasolina a la península. La logística está completamente destruida. Como resultado, las autoridades rusas anunciaron el cierre del ferry de Kerch. El cuartel operativo del Krai de Krasnodar recordó la prohibición del paso de camiones pesados por el puente de Crimea y recomendó a los conductores rusos de ese tipo de transporte utilizar la carretera R-280 a través de Rostov del Don, Taganrog, Mariupol, Melitopol y luego hacia Simferópol, esa misma carretera que las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardean masivamente con drones. Les recuerdo que ya en mayo las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron esta carretera bajo control de fuego y atacan regularmente los camiones cisterna y tráileres que pasan por ahí. Y ahora las autoridades de Rusia dicen, pues viajen por esa carretera, todo estará bien. ¿Qué pasa? Por un lado,
El cruce en ferry de Kerch se detuvo. Por el puente de Crimea no se puede transportar gasolina, porque ahí permiten más carga. La única manera es ir por el sur ocupado de Ucrania, pero tampoco se puede, porque la carretera que los rusos llamaban Novorossiya o el puente terrestre a Crimea está completamente bajo el control de fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como pueden entender, toda la logística quedó realmente interrumpida. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una serie de ataques contra los puentes de carretera y ferrocarril en la temporalmente ocupada Genichesk, en la región de Jersón, así como contra el puente de carretera en la temporalmente capturada Armiansk, en Crimea. Y hoy, los analistas OSINT publicaron imágenes satelitales de los puentes dañados. El puente de carretera en Genichesk recibió 2 agujeros. En Armiansk, después de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el puente de carretera resultó gravemente dañado en 4 lugares. Por eso los ocupantes no usan el puente para transportar cargas. Sin embargo, los analistas señalan que los rusos construyeron un cruce de terraplén en esta zona en lugar del puente. Y también en las imágenes se puede ver que aparentemente también atacaron el cruce del ferry y se desmoronó. Pero eso no es todo. Se les pidió a los habitantes de Crimea que no usen los aires acondicionados, ya que comenzaron los cortes de electricidad. En la Crimea anexionada se implementaron horarios de restricción del consumo de electricidad debido a averías en las instalaciones de la red eléctrica. En Sebastopol, los apagones programados comenzaron la mañana del 21 de junio. El jefe de la Administración de Ocupación de la ciudad, Mikhail Razboshayev, los explicó por la sobrecarga de las redes eléctricas fuera de Sebastopol, aunque todos entendemos perfectamente la verdadera razón. Pero Crimea es solo una parte del problema para los rusos. La crisis de combustible en toda Rusia sigue empeorando. La escasez de gasolina está afectando cada vez a más regiones. Actualmente, la escasez de gasolina y el aumento de los precios del combustible se observan incluso en aquellas ciudades de Rusia que antes nunca habían enfrentado este tipo de problemas. Oficialmente, la crisis ya ha llegado a San Petersburgo, Tula y Voronezh. En diferentes regiones del país, los conductores informan sobre filas en las estaciones de servicio, restricciones en la venta de gasolina y el cierre de algunas gasolineras. En Moscú, en algunas estaciones de servicio de Rosneft se formaron filas y las gasolineras de Gazprom Neft en la zona de Krylatskoye suspendieron temporalmente su funcionamiento. En Gazprom Neft también se formaron filas y para los conductores se establecieron restricciones de no más de 60 litros por carga. En algunas estaciones de servicio de Tatneft en la capital rusa hay límites aún más estrictos, hasta 30 litros de gasolina de 95 octanos por vehículo. ¿Qué les parece eso? Les recuerdo que Putin literalmente hace una semana dijo que sí, escuchen, estos ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo son una nimiedad. Dice que restauran las plantas muy rápido y que en general no hay problemas, no hay escasez, que con la gasolina todo está súper, todo está genial, que los rusos no se preocupen en absoluto. Bueno, así está la situación. También se registran filas y restricciones en Tver. Los habitantes de Mordovia también informan sobre la escasez de gasolina. En Saransk se formaron filas de decenas de autos en las gasolineras. En Kolomna, algunas estaciones de servicio suspendieron temporalmente su trabajo por falta de combustible. Y, como pueden imaginar, esto podría continuar simplemente sin fin. Al mismo tiempo, en Rusia los precios aumentaron bruscamente. En particular, en algunas estaciones de servicio TAK Nefti cerca de Moscú, el precio de la gasolina A90 y 5 se disparó hasta 95 rublos por litro. Aunque normalmente en la capital rusa este tipo de combustible cuesta alrededor de 70 rublos por litro, algunas redes de estaciones de servicio más pequeñas, que no forman parte de las grandes compañías petroleras, se ven obligadas a subir los precios del combustible para evitar pérdidas. Sin embargo, esta situación no les agrada a los rusos y cada vez más personas se quejan del aumento de precios y de las interrupciones en el suministro de gasolina. Las autoridades locales de algunas regiones rusas intentan mitigar las consecuencias de la crisis. ¿Y a costa de quién? Por supuesto, de las empresas. Bueno, por ejemplo, en la región de Saratov ya están considerando la posibilidad de establecer precios máximos para el combustible en las gasolineras, a pesar del aumento de la demanda y los problemas con el suministro. En otras palabras, las autoridades simplemente prohibirán a las gasolineras subir los precios y no les importa en absoluto que todo esto sea una pérdida para ellas. Les recuerdo que antes a Rusia se le llamaba un país gasolinero, pero al parecer la gasolinera se descompuso. Sin embargo, los expertos creen que difícilmente Rusia podrá resolver la crisis de combustible mientras Ucrania siga atacando las refinerías de petróleo. Y Ucrania no solo planea continuar con estos ataques, sino que también está lista para intensificarlos.
El 20 de junio, Ucrania atacó la refinería de petróleo de Tyumen. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para el ataque se usaron nuevos drones de la empresa Firepoint, y a continuación citaré sus palabras. Nuestras sanciones de largo alcance han llegado a la región de Tyumen en Rusia. El objetivo fue una instalación de refinación de petróleo a más de 2.000 kilómetros de nuestra frontera estatal. Los nuevos drones FP modernizados funcionaron de manera efectiva. Ahora pueden alcanzar objetivos a una distancia de 3.000 kilómetros. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informaron sobre el ataque a la refinería de petróleo de Tyumen, anteriormente conocida como la refinería Antipinsky. Esta planta tiene una capacidad de hasta 9 millones de toneladas al año y es una de las mayores refinerías de petróleo de Siberia Occidental. La planta produce diésel, gasolina, betún y combustóleo, y dado que parte de la producción de esta planta se destina a las necesidades del ejército ruso, es un objetivo completamente legítimo para las Fuerzas Armadas. Cabe señalar que poco antes del ataque a la refinería de petróleo de Tyumen, la empresa Firepoint presentó el dron kamikaze FP-1 modernizado en la exposición de armamento en París. ¿Recuerdan esas imágenes cuando Moscú estaba en llamas hace unos días? Y la empresa Firepoint en la exposición de París prácticamente mostró en vivo la imagen de Moscú en llamas y dijo: aquí está el nuevo dron y aquí están las primeras consecuencias del uso de drones en Moscú. Eso fue una super publicidad, básicamente una publicidad en tiempo real de cómo funciona este armamento. Y entonces la empresa Firepoint informó que el alcance del dron se incrementó de 1.650 a 2.700 kilómetros gracias a un tanque de combustible adicional en la nueva ala. Y ahora puede atacar objetivos en Siberia Occidental. Y el 20 de junio la empresa ya lo confirmó. Saben, existe esa ironía. La verdad es que aumentaron el tanque de combustible para destruir instalaciones de combustible en Rusia. Así que amigos, para resumir, quiero decir que el aislamiento de Crimea no es lo único que está haciendo Ucrania ahora. Ucrania también dejará a los rusos sin gasolina. Los rusos que siempre decían Europa se va a congelar sin el gas ruso, Europa va a colapsar sin el petróleo ruso y así sucesivamente. Ahora se encuentran en la situación en la que Ucrania, a la que querían desmilitarizar, está dando golpes súper fuertes a sus instalaciones petroleras y ellos no pueden hacer nada al respecto. Como lo han demostrado los últimos acontecimientos, incluso drones vuelan hacia Moscú y la defensa antiaérea rusa, que es muy torpe, ni siquiera puede derribarlos. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, lo pueden hacer con cualquier donación. Los enlaces y los datos están en la descripción de este video. Ahí mismo está el enlace a la comunidad privada Pechi Insight, donde discutimos temas específicos que no aparecen en YouTube. Así que vayan a la descripción, suscríbanse y apoyen este canal. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.